Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. Como ya lo habíamos hablado en los últimos episodios, estábamos tratando el tema del tamizaje neonatal básico y cuáles son esas enfermedades que permite identificar con este tipo de examen, justamente para saber cómo cuidar del bebé, también para saber cómo actuar a tiempo y evitar que en ellos se presenten problemas más avanzados. En esta oportunidad continuamos con esto y trataremos dos enfermedades también que son muy importantes de identificarlas a tiempo, que es el déficit de biotinidasa y la fibrosis quística. Así que para hablar de esto, le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Bueno, sí, Aleja, esas son las otras dos enfermedades que detecta la prueba de tamizaje neonatal básico, ¿cierto? Que es dentro de las que están junto con las otras enfermedades que habíamos tratado previamente. Y bueno, realmente también son enfermedades necesarias de detectar, al igual que o muy parecido a las anteriores. En el recién nacido es difícil su diagnóstico inicial con signos o síntomas, sino que se detectan a través del tiempo. Por eso es supremamente importante anticiparse con el tamizaje para determinar, en caso de que llegase a estar alterado ese tamizaje, poder actuar a tiempo y hacer el abordaje adecuado de cada una de estas enfermedades, teniendo en cuenta también que si estas enfermedades ya presentan signos o síntomas, significa que hay ya un compromiso establecido del déficit de biotinidasa como en el de fibrosis quística. Bueno, Andrés, empecemos por definir o por contarles a las personas justamente qué es esto de biotinidasa, porque suena un poquito enredado, pero para que los padres, cuidadores comprendan más esta enfermedad y sepan de qué se trata. Bueno, sabemos que la biotina, que es una de las vitaminas, la vitamina B7, siendo más específicos, es una vitamina esencial para el desarrollo o el metabolismo de nuestro cuerpo en general. Entonces, cuando hay un déficit de esta vitamina, va a haber problemas tanto en el metabolismo de las proteínas, en el metabolismo de las grasas, en el desarrollo de esa energía que requiere nuestro cuerpo para desarrollar las diferentes actividades intracelulares, básicamente, por decirlo de esa forma, que requiere hacer cada uno de nuestros sistemas y que incluso hace parte esencial en el desarrollo neurológico, ¿no? de todos nosotros, y todavía mucho más en los bebés que apenas están empezando a desarrollar. Entonces, lo que nos dice esta enfermedad es que hay un problema en cuanto al reciclaje de esa vitamina para poderla aprovechar y seguir utilizándola para las diferentes funciones celulares que tiene nuestro cuerpo. Entonces, no es la falta de esta vitamina, porque si nos damos cuenta, la vitamina la encontramos incluso en suplementos nutricionales. Nuestro cuerpo la utiliza. Lo que pasa es que cuando hay esta enfermedad que se llama déficit de biotinidasa, básicamente es esa molécula que lo que hace es reciclar esa biotina y volverla a utilizar, ¿no? En las diferentes funciones. Cuando no está esta molécula, pues se va a perder mucho más rápido y mucho más fácil esta vitamina, y por ende empieza a haber esos retrasos en los diferentes metabolismos. Bueno, ¿por qué aparece esta enfermedad? ¿Es algo que se hereda, es algo genético o qué se conoce al respecto? Mira que es una enfermedad genética de origen principalmente hereditario y es rara porque se presenta en un recién nacido por cada 60,000 recién nacidos, o sea que no es usual. Lo que pasa es que por eso también la intención es hacer el tamizaje, porque en caso de que llegase a presentarse, poder actuar oportunamente. ¿Hay algún tipo de síntoma o señales que las padres puedan conocer al respecto, como para llevar a los niños a tiempo al médico? Porque entendemos que esto hace parte de ese examen inicial que les hacen, pero también si ellos no conocen en el proceso o algo que puedan identificar. O sea, lo ideal sería tener la posibilidad de detectarlo en el tamizaje. De pronto, como habíamos dicho en algún momento, algunas instituciones todavía no lo están aplicando, este tamizaje, o que de pronto se está aplicando, pero resulta que se pasó, resultó como un falso negativo en el tamizaje neonatal, porque suele pasar, ¿no? No hay ninguna prueba que sea 100% efectiva. Entonces de pronto se le pasó y resulta que el niño tenía un déficit de biotinidasa. Entonces, con el tiempo
se va a dar cuenta que el niño empieza a presentar diferentes deterioros, empieza a presentar debilidad, problemas con su neurodesarrollo, se está quedando en su neurodesarrollo, puede haber alteraciones tanto auditivas como visuales, ¿sí? Como le digo, esto es algo que se ve en el tiempo, no es de un día para otro. Se va a ver lesiones en piel, lesiones en el cuero cabelludo, pérdida aumentada de cabello, y ya cuando llega a ser algo grave podemos encontrar que pueden desarrollar convulsiones, problemas respiratorios. Bueno, o sea, son cosas muy inespecíficas, ¿no? Porque si te das cuenta, todos estos signos y estos síntomas que puede llegar a presentar se pueden presentar en cualquier otra enfermedad. Lo que pasa es que el hecho de que ya esté presentando este tipo de alteraciones significa que hay que consultar oportunamente para que se pueda evaluar y evitar que haya un progreso en esta enfermedad. ¿Existe algún tratamiento para esto? ¿Qué es lo que pasa con los recién nacidos? ¿Es algo también dentro de su alimentación o es algo más médico, digamos que se trate con medicamentos o cómo es? Mira que esta es una enfermedad de toda la vida y el tratamiento es muy simple. El tratamiento es básicamente aportarle esa biotina para que pueda seguir desarrollando todo su metabolismo común y corriente. Porque como les dije inicialmente, no es el déficit de esa vitamina, sino el déficit de la molécula que ayuda a reciclarla, ayuda a mantenerla ahí en la sangre para seguirla usando todo el tiempo. Básicamente es una vitamina que se está perdiendo mucho más fácil que en una persona que no tiene esta enfermedad. Entonces es aportarle una cantidad mayor de esta vitamina para seguirla aprovechando y tener una vida común y corriente. ¿Qué pasa en dado caso que no se diagnostique a tiempo? Bueno, el problema principal es el retraso en el neurodesarrollo, lesiones a nivel neurológico, que tengamos en cuenta que cualquier lesión a nivel del sistema nervioso central en cierto punto llega a no ser reversible, ¿sí? O sea, son lesiones irreversibles y finalmente pues vamos a ver que el niño va a tener sus déficits, ya sea cognitivo, motor, a nivel social o de lenguaje, ¿sí? O sea, eso ya lo vamos viendo con el tiempo y ese es el problema principal. De pronto el niño va a seguir comiendo y va a tener ese aporte limitado de la vitamina, pero no va a ser suficiente y por eso es que también vemos que esto se retrasa en el tiempo, su diagnóstico no es fácil, ¿no? Entonces, la única forma de que vamos a ver esas secuelas es a largo plazo. Esta enfermedad, si digamos llega a un punto en el que no se diagnostica o no se trata oportunamente, ¿podría causar la muerte del bebé? No es una enfermedad que cause directamente mortalidad. Tengamos en cuenta que si es una persona, un niño que no recibe ese aporte nutricional, significa que tiene un déficit no solo de esa vitamina, sino de todos los nutrientes. Y el riesgo de desnutrición y todo esto sí lleva a alta probabilidad de mortalidad, pero de por sí esta enfermedad no va a causar muerte. Mis genes no me detienen, sé más que mi condición. Llevo fuego entre mis venas, orgullo en cada canción. No soy menos, soy un mundo con razones para brillar. Mis genes no me detienen, me enseñaron a volar. Andrés, pasemos a la fibrosis quística. ¿Qué es esta enfermedad y cómo también les afecta a estos bebés? Bueno, la fibrosis quística es otra enfermedad un poco más común que el déficit de biotinidasa. Sí, esta es una enfermedad también genética, que también tiene su componente hereditario y que lo vamos a ver mucho más frecuente, como les digo, porque sucede, bueno, se va a ver en un recién nacido por cada 2.000 a 3.000 recién nacidos. Y básicamente es una enfermedad en la que hay un problema en un gen que lo que hace esa mutación en ese gen es hacer que las diferentes secreciones de nuestro cuerpo se vuelvan más espesas. Esa es la explicación de la fibrosis quística. Entonces, son secreciones más espesas a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel de los senos paranasales, porque se van a tapar mucho más rápido, va a haber más riesgo de infecciones, o sea, todo esto se va a relacionar a diferentes complicaciones, ¿no? Porque de pronto uno dice, listo, se vuelven más espesas las secreciones,
pero hasta ahí. No es solo que se vuelvan más espesas, sino que también se vuelve un caldo de cultivo para problemas infecciosos, para obstrucción de diferentes conductos, ¿sí? Este es el problema de la fibrosis quística principalmente. Bueno, de la fibrosis quística yo creo que las personas han escuchado un poquito más o es un poco más común que esta otra enfermedad que es la biotinidasa, pero entonces esta flema, por decirlo así, que se acumula, ¿por qué afecta a ese pulmón y ese sistema digestivo? ¿Cómo es ese funcionamiento que tiene la enfermedad dentro de los cuerpos de los bebés? Cuando nosotros nos agripamos, empezamos a producir más flema, ¿cierto? El moco, y el moco se vuelve espeso, se vuelve verde, uno mantiene tosiendo todo el día porque es muy difícil aflojar esa flema. Entonces haz de cuenta que un niño que tiene una fibrosis quística permanentemente está con este tipo de flemas, ¿sí? Entonces para ellos es muy difícil expulsar estas flemas porque se pegan a las vías respiratorias, son imposibles de sacar, y el problema también radica en que empieza a acumularse, se empieza a acumular en ese moco espeso, pegajoso en todas las vías respiratorias, y se empiezan a acumular, y esto se vuelve un caldo de cultivo para que lleguen bacterias y empiecen a colonizar mucho más fácil y generar algún tipo de infección, ¿no? Eso en la parte respiratoria. Ya lo que respecta a la parte digestiva, de pronto hay conductos, ¿sí? Por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, que lo que va a hacer es que estos conductos, al tener esas secreciones espesas, ¿sí? Porque el páncreas produce una secreción que ayuda a digerir los alimentos, lo mismo el hígado. Y entonces estos órganos tienen muchos conductos muy chiquiticos. Y el problema de eso es que como esa secreción va a estar muy espesa, pues empieza a acumularse y tapan muy rápido estos conductos. Y el problema radica en que como estas secreciones tienen enzimas, esas enzimas se activan y empiezan a digerir estos órganos. Uno es eso. Y lo otro es que al haber ausencia de esas secreciones dentro del tubo digestivo, pues no se va a poder metabolizar, a digerir esos alimentos porque no hay con qué. Entonces, pues el alimento básicamente va a pasar derecho, no se va a aprovechar, no se va a absorber esos nutrientes, entonces ese niño va a tener pérdida de peso, va a tener diarrea, ese alimento que consumió y las deposiciones que va a producir son grasosas, son no digeridas. En esto se va a ver los diferentes signos y síntomas en estos pacientes con fibrosis quística. ¿Cómo es ese tratamiento que se les puede dar a estos bebés? ¿También es algo, digamos, ya que se trata con medicamento especialmente, es algo alimenticio? ¿O cómo, por ejemplo, evitar que se genere esta flema, este moco, justamente como para su desarrollo más óptimo de ese cuerpo, pues que apenas está iniciando una vida? Bueno, en estos casos, supremamente importante su detección en el tamizaje neonatal básico. Y eso empieza, ¿no? El abordaje, ¿sí? Porque realmente para hablar del tratamiento de la fibrosis quística es algo global, ¿sí? O sea, es un bebé que posteriormente a su diagnóstico debe ser tratado y seguido por diferentes subespecialidades, por neumología, por gastroenterología, por endocrinología, ¿sí? Porque compromete muchos sistemas y dependiendo también de la gravedad, porque hay niveles de gravedad. Hay pacientes que desarrollan signos, síntomas y el compromiso de los diferentes sistemas va a ser diferente en algunos pacientes que en otros. Hay algunos que desarrollan esos síntomas pero no son tan graves, son algo leve y se puede manejar un poco más fácil, pero habrá otros que tienen esa fibrosis quística grave, severa, que se le tapan todos los conductos y en esos pacientes es mucho más complejo y el tratamiento debe ser mucho más agresivo. Que realmente el tratamiento se usan varios medicamentos que de pronto no los vamos a tratar en este momento, pero sí es importante determinar que si bien no se detecta en un tamizaje, hay diferentes signos y síntomas que van a desarrollar esos bebés en un corto tiempo. Y cuando se detecta en el tamizaje, hay que verificar si realmente ese tamizaje fue correcto, ¿no? Es decir,
hay que hacer una prueba específica para determinar si realmente tiene o no tiene fibrosis quística, y una de las pruebas principales que se hace es la prueba de sudor, que lo que hace es realmente tomar una muestra de ese sudor y hacer el estudio, y a partir de eso determinar si hay o no hay una fibrosis quística, y con esto ya empieza el diferente abordaje que esos bebés requieren. Es decir, que el tamizaje neonatal es un examen inicial para detectar que existe la enfermedad, y hay uno que lo corrobora, que es lo que tú nos comentas de la prueba del sudor. Exacto. Lo que las pruebas de tamizaje nos ayudan es detectar cualquier anomalía en esas pruebas para determinar si es positivo o no. Sí, o sea, es muy probable que salga un falso positivo estas pruebas de tamizaje, pero es preferible que nos salgan esos falsos positivos y que luego se confirme si realmente o no hay la enfermedad, a que nos dé un falso negativo y que por ende empecemos a retrasar ese abordaje y ese tratamiento oportuno en los pacientes. Esta enfermedad de la fibrosis quística es algo de por vida, e incluso también vuelvo a reiterar la pregunta como de la biotinidasa. ¿Son enfermedades que pueden causar la muerte del bebé, o si se controlan a tiempo y si hay un tratamiento oportuno, pues digamos que tendrían esa expectativa de vida? Mira que la fibrosis quística también es una enfermedad con la que hay que vivir con ella, pero afortunadamente hay mucho estudio y se ha desarrollado, gracias a la tecnología actual, muchos tratamientos para que estos pacientes tengan una buena calidad de vida. Anteriormente, hasta hace aproximadamente unos 50 años, esos pacientes con fibrosis quística no duraban mucho tiempo, o sea, de pronto llegaban a los 20 o 25 años y morían por las diferentes complicaciones que esta enfermedad les producía. Ahora la realidad es diferente. Son pacientes que tienen la posibilidad de tener una buena calidad de vida, obviamente con sus controles adecuados, con su tratamiento adecuado, y pueden durar mucho más tiempo. ¿Estas dos enfermedades solo dan al nacer, o es algo que se pueda presentar en el transcurso de la vida? Digamos, ya no solo cuando es bebé, sino tal vez cuando es un niño más grande, o ya un adolescente, o incluso una persona mayor. No, estas sí son enfermedades que al tener su componente genético, todos los niños nacen con esta enfermedad. Eso empieza desde el momento en que se formó dentro del útero. Sí, o sea, cuando se estaba formando ese cuerpito, todo ese componente genético, los cromosomas, empiezan a tener ese problema en ese gen. Es una muy pequeña partecita de genética que produce estos problemas grandísimos. ¿Existe algún tratamiento previo al nacimiento, o solamente es el tratamiento desde que el bebé nace y a partir de ese tamizaje que se le realiza y la segunda prueba? No, son enfermedades que en la actualidad no se pueden evitar. Uno puede detectar la probabilidad de que ese bebé nazca con estas enfermedades, pero no se puede evitar que esos bebés nazcan, o evitar en la mayor posibilidad que esos bebés nazcan con estas enfermedades. Definitivamente no es algo que con la tecnología actual se pueda hacer. Listo, Andrés, muchísimas gracias por toda esta información que nos has compartido el día de hoy para el manejo, el tratamiento e incluso para el diagnóstico oportuno de estas enfermedades, y todos los padres, todos los cuidadores pues que tengan a ese bebé recién nacido sepan cómo funciona el tamizaje neonatal, qué enfermedades pueden diagnosticarse con esto, y también cuál sería el proceso a seguir en dado caso que su bebé presente alguna de estas enfermedades de las que hemos hablado en los diferentes episodios. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.